Hola, hola, feliz día para todos y bueno, vamos a continuar con la lectura de esta enseñanza de la septología, así que nada, vamos a empezar. Y dice así, para ver la realidad necesito verla neutra. Quiere decir que no es ni bueno, ni malo, ni peligroso, ni seguro, ni feo, ni bonito, simplemente es algo que está ahí. Si la realidad es eso, pero mi sensación interna es completamente diferente a lo que es la realidad, entonces digo que eso es feo o bonito o malo o bueno. Siempre la realidad y todo lo que esté pasando a lo externo o en lo externo o en mi externo es una percepción de lo que hay dentro de mí, de lo que hay dentro de mi mente, dentro de lo que yo he visto, que aprendí en mi niñez, en mi juventud, en todo lo que pasó o ha pasado en mi vida hasta este momento. Si eso es lo que está pasando en mí, es claro que en mi mente hay una dualidad, que hay una forma de apreciar la realidad que bien puede ser positiva o negativa. Cuando eso no es la realidad, esa es la situación mental interna que está evaluando lo que está relacionándose con ese mundo externo. ¿Por qué la mayoría de los conflictos en nuestra vida? Porque todos tenemos una forma de pensar diferente, porque todos tenemos una visión de la vida, del mundo, de una manera diferente. Entonces, cuando la gente, los demás, no tienen esa misma percepción mía, entonces hay un problema. Entonces, como ellos no piensan igual que yo, entonces yo empiezo a no aceptarlo y empiezo a tener esos conflictos porque yo creo que la gente tiene que hacer lo mismo que yo, que piensa igual que yo y eso no es así porque todos pensamos de una manera diferente. Si realmente yo comprendiera, aceptara, entendiera que todos somos diferentes y que todos tenemos pensamientos diferentes, lo más probable es que los conflictos no existirían. Ante esa primera evaluación, ¿qué es lo que no estoy aceptando cuando me siento mal? Vamos a comprender algo muy sencillo. Como ya vimos que la realidad no es cambiable, si me siento muy mal ante una situación, si la considero peligrosa o desagradable, tengo un problema en mi mente. Por supuesto, también tengo la solución en mi mente, porque lo único que necesito cambiar es la concepción mental que está evaluando la situación externa para poderla ver como es neutra como una oportunidad para conocerme a mí y trabajar en mi transformación. Ojo a eso. Yo necesito ver las situaciones externas de una manera única que son neutras, es decir, ni bueno ni malo. Eso que me permite a mí entender que esa situación externa es una oportunidad para conocerme a mí y trabajar en mi transformación. Ese es el primer ejercicio que debes de realizar. Solo aquello con lo que me siento mal me está mostrando una limitación en mi mente para comprenderlo o para aceptarlo. Estas situaciones se presentan necesariamente porque mientras yo estoy aprendiendo necesito tareas y esas tareas es lo que los profesores llaman problemas, pero el nombre correcto es oportunidades de aprendizaje. No tenemos problemas en nuestra vida, estamos teniendo oportunidades de aprendizaje. Mientras no he aprendido lo que algo me enseña, es evidente que se repite. ¿Qué hago para que no se repita? Aprender lo que me enseña. Aprender el manejo de 7 herramientas de amor. Entonces, aquí pasa algo que alguien comparte un caso de agresión que vivió. Un cliente insultó al vendedor y se fue sin pagar. Entonces, debemos aprender cositas sencillas como renuncio a cambiar a esa persona, él tiene derecho. Necesito apartarme de él o ella. Si ya estoy metido dentro de una situación, tendré que hacer algo. Después veo por qué fui correspondiente a esa situación. Esto es importante, porque uno muchas veces se pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Pero yo por qué estoy viviendo esto? Y nos damos como esos golpes de pecho o en esos estados de víctima. Y es importante entender que todas las situaciones que nos pasan en nuestra vida es porque de alguna u otra manera ha sido correspondiente para que estés en ese momento, para que te pase esa situación.
Entonces, si ya estoy metido ahí, no hay sino una cosa, una sola cosa por hacer. Primero, necesitar a la persona si va a ser agredida. Estamos hablando del caso de un cliente insultó al vendedor y se fue sin pagar. Primero, necesitará a la persona si va a ser agredida. Apártese en la medida en que pueda hacerlo, por supuesto. No ofrecerá resistencia a la persona porque se aumentará la fuerza agresiva. Entonces, mantendrá la calma y aceptará a la persona como es. Es decir, aquí están hablando de la otra persona fue agresiva, lo mejor que tú puedes hacer es apartarte en la medida que lo puedas hacer porque la respuesta a la agresividad pues va a ser más agresividad y eso va a agravar la situación. Entonces eso te va a mantener en calma y vas a empezar a aceptar a la otra persona como es. O sea, la otra persona, esto también es un ejercicio muy bueno y es cuando una persona se enoja, cuando una persona agrede, cuando una persona insulta, cuando una persona reacciona de esa manera. Obviamente la reacción inmediata de uno es responder de la misma manera porque yo no me voy a dejar. Y eso puede ser muy, muy instintivo, pero realmente si nosotros pudiéramos mantener la calma en ese momento, uno puede comprender y entender que la otra parte, o sea, pensar como qué debe estar pasando dentro de esa persona para que reaccione de esa manera. ¿Qué debe de estar viviendo la persona en este momento para que reaccione de esa manera? Algo muy grave, algo muy teso, muy duro, muy difícil debe de estar afrontando esa persona para que su reacción sea de eso. Si necesita hacer alguna cosa que implique fuerza, pues eso implicará llamar a las personas indicadas para ello, o sea, a la policía. Si no decides esa opción, tendrías que observar imperturbablemente lo que la persona esté haciendo y tendrás necesidad de aceptar cómo se comporta, aceptarlo como es. Tendrías necesidad de asumir que él no tiene la culpa de que yo me sienta mal o de que se esté rompiendo algo o de que yo me esté desprendiendo de algo que creía que era mío. Necesito tomar una acción que podría hacer. Señor, usted tiene toda la razón en estar así de furioso. Lo primero es neutralizarlo, porque si yo le llevo la contraria, él va a estar más furioso. Sin importar la causa por la que pudiera estar furioso, en su interior hay algo que le parecerá injusto para él o que no comprende. La mejor forma de neutralizar a una persona desde el amor es decirle, mire, usted tiene toda la razón en sentirse como se siente. Nos equivocamos con usted. Por favor, perdónenos. Vamos a solucionar el problema suyo. Eso lo calmaría bastante. Inmediatamente porque él dirá, alguien me comprende. Eso sería actuar, que es la tercera herramienta. Es decir, aquí nos entregaron tres herramientas. Primero es aceptar, luego asumir y luego actuar. Por eso yo les decía que cuando una persona responde de esa manera, uno lo primero que debería pensar es qué estará pasando en el corazón, en el interior de esa persona, que hay tanto dolor que su expresión sea la agresividad. Cuando tú comprendes al prójimo, cuando tú entiendes al otro, baja como esa energía o esa vibración furiosa de rabia, de dolor, de, de querer agredir al otro, porque te comprendo, o sea, entiendo que te estés sintiendo así por alguna situación que estés viviendo en el interior. La cuarta herramienta sería, voy a agradecerle a la vida la oportunidad que me está dando de aprender con este personaje, puesto que me está dando la oportunidad de aprender a tener paz, a tener serenidad y a neutralizar. Eso es un aprendizaje donde no resulta caro lo que se pagó por él. Estoy diciendo que si el cliente se fue sin pagar la cuenta, esa cuenta es un valor muy pequeño frente a lo que realmente puede ser el costo de un aprendizaje. Las universidades son costosas. Miren, esto es una muy buena enseñanza, pero es muy difícil de practicar porque en el día a día nosotros nos pueden pasar muchas cosas, podemos encontrarnos con muchos diferentes tipos de personas que actúan de alguna manera, pero uno nunca ve el aprendizaje.
¿cierto? Uno, por más espiritual que es, uno reflexiona al final y uno dice, bueno, ¿qué aprendizaje puedo dejar de esto? Pero en el momento no, en el momento tú no piensas como, gracias universo por el aprendizaje de pasarme esta persona y entender qué es tener serenidad y qué es tener paz. Es muy teso, pero bueno, es una habilidad que se desarrolla. De manera que agradezco y valoro eso. Valoro que si el señor se llevó algo o dejó de pagar la cuenta, independientemente de eso, lo que queda en el negocio es suficiente para seguir funcionando. Valoro y desde luego respeto que el señor tiene derecho a tener una experiencia y un comportamiento y a ver la vida como él quiera verla o como pueda verla y me adapto a la situación. Es decir, voy a seguir sobreviviendo a pesar del personaje. Decirlo aquí en este momento puede ser sencillo frente a la situación si yo no tengo un entrenamiento mental, quedo bloqueado. Esto era lo que les decía. Si yo no entreno, si yo no tengo un entrenamiento para comprender, entender, amar al otro en sus momentos más esquizofrénicos, llamémoslo así, pues obviamente eh, mi instinto me va a llevar. Antes aquí les voy a leer. Si yo no tengo un entrenamiento mental, quedo bloqueado. Se me olvidan las herramientas y se me olvida todo. Entonces entra el instinto, el instinto de supervivencia y lo que hace el instinto de supervivencia es defenderse y pelear. Nuestra mente está diseñada para mantenernos vivos, para mantenernos a salvo. Entonces, cuando pasa una situación de estas, inmediatamente que se dispara, defenderme porque yo no me voy a dejar, porque voy a pelear igual que él. Para que no se me conecte el instinto, yo tendría que tener muy clara mi mente y estar atento a mis pensamientos. Mientras yo no sea capaz de aceptar algo, evidentemente voy a complicar mi situación. Y miren, esto es una situación que puede pasar en el trabajo, ¿cierto? Con diferentes situaciones, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con los clientes, pero esta situación nos pasa también en las casas, en las familias, en los hogares, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos. Y antes o sea, es un mensajote importante para aprender a manejar este tipo de situaciones. Otro alumno interviene para que se analice desde magia el secuestro masivo de más de 60 caleños en las afueras de la ciudad hace 6 días y las incitaciones a hacer algo contra la grave situación de inseguridad. Entonces el maestro responde, hay dos situaciones que debemos tener muy claras en nuestras mentes. Una es la ley de correspondencia y la otra es no confundir dos cosas, lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. Son dos cosas bien diferentes. Tenemos uno de nuestros vicios mentales, que es el de la generalización, y decimos lo que está sucediendo. Y yo me incluyo dentro de lo que está sucediendo. No, eso es lo que está sucediendo. A mí puede no estarme sucediendo, aunque esté dentro del mismo ambiente. Entonces, aun cuando esos hechos son situaciones claras de desarmonía, también es muy claro que hay una relación directa de correspondencia entre quien ejecuta un acto y quien lo recibe. Esa situación de ley de correspondencia se origina precisamente en nuestra no aceptación de algo. Es claro que la mayoría de las personas pueden no aceptar ciertas situaciones como la que estamos viviendo o viendo, no viviendo en la mayoría de los casos. En Colombia, y es claro que esa no aceptación está generando miedos, una serie de angustias, una serie de expectativas, y las personas piensan cómo enfrentar esa situación desde un punto de vista externo, modificando la realidad. Bueno, entonces generemos un ejército y un frente de lucha y de defensa. Todo eso puede ser necesario. De hecho, los ejércitos son necesarios, las guerras son necesarias, las peleas son necesarias, las defensas son necesarias. Pero la pregunta para nosotros no es esa. Eso sabemos que es necesario. La pregunta es, ¿a quién le corresponde hacer eso? Porque a alguien le corresponde. Recuerden que la ley de correspondencia la manejamos con un gráfico muy sencillo. Entonces, el gráfico que hablan acá, correspondencia de destino complementario, quiere decir que a la policía le corresponde atender al ladrón, al médico le corresponde
el paciente o la persona enferma. El pedagogo le corresponde tener un alumno. Tenemos situaciones específicas. Decimos, yo tengo una persona cuya función es ser policía. Su correspondencia es con los delincuentes. Se da dentro de las líneas que llamamos los opuestos complementarios, que son extremos, que están cada uno en un lugar de la flecha porque son del mismo nivel. Así es como funciona la ley de correspondencia. Como todo es necesario el policía como es necesario el delincuente. Es necesario el médico como lo es el paciente. Uno no puede funcionar sin el otro. Un pedagogo sin alumnos, ¿qué haría? Y unos alumnos sin pedagogo, un médico sin pacientes, ¿a qué se dedicaría? Son correspondencias de evolución, correspondencias de destino. La cuestión entonces debe ser, si yo voy a generar un frente de defensa, la correspondencia sería defensa, 100% fuerza o resistencia. Esa es la correspondencia que voy a generar inmediatamente, pero yo podría decidir otra cosa, porque tenemos el libre albedrío de tomar decisiones. Entonces voy a generar en vez de un proceso de defensa, un proceso de amor. Amor es igual a cero resistencia. Defenderme es igual a 100% fuerza o resistencia. Me gustaría que en este punto ustedes escogieran en cuál de los dos procesos prefieren estar, porque esa es una decisión personal. Se dan cuenta, las defensas son necesarias, el amor también es necesario. Todo es necesario, la pregunta es, ¿cuál es tu resultado de mis decisiones? ¿En cuál correspondencia quiero o decido yo estar? ¿Y cómo hago para decidir eso? Esa es la pregunta de la aceptación. Las personas tenemos derecho a decidir cualquier cosa. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión y después decir, no quiero el resultado que se origina en mi decisión. Eso sí no puedo hacerlo, porque eso sí ya está en contra del orden del universo. Si yo decido defenderme, habrá un agresor. Si yo decido ser un agresor, habrá un defensor. Si yo decido perseguir el crimen, habrá un crimen frente a mí. Si yo decido ser justiciero, siempre encontraré injusticia. Todo eso es necesario. ¿En dónde me voy a ubicar yo? Si me meto de policía, ¿me van a aparecer alumnos? No, voy a relacionarme con los delincuentes. De ellos va a estar llena mi vida. ¿Está claro esto? Otro alumno intervino aquí y dijo, Gerardo, me gustaría que esto lo ampliara porque he encontrado unas personas que toman actitud que es como muy fácil. De pronto como una forma de defensa y es una actitud muy indolente. Como esto no es conmigo, no me importa. De todos modos, lo que está viviendo un sistema al cual pertenecemos, de alguna manera, es algo correspondiente. Somos correspondientes a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la actitud que debemos asumir? Tú lo dices muy bien, a través del amor. Es justamente cubrir eso dentro de un sistema, digamos, de unión, porque podemos generar también una masa crítica para que tengamos conciencia de que aquello que está sucediendo también nos corresponde actuar. No sé. Claro que nos corresponde. Como realidad externa, el entorno nos corresponde o no estaríamos acá o no estaríamos aquí. Es decir, el lugar en el que tú estás, el país en el que tú estás, la ciudad en la que tú estás, nos corresponde. La decisión que yo tomo a nivel personal con respecto al entorno va a generar inmediatamente una correspondencia con mi propia decisión. Entonces voy a partir del punto que tú dices. Es muy importante tenerlo claro para nosotros, digo para nosotros, porque a quien no está en un proceso de desarrollo espiritual ni siquiera le corresponde conocer esta información. Por lo tanto, no tiene muchas opciones para decidir. El hecho de que tú estés escuchando esto es porque te corresponde escuchar esta información. Miremos dos personajes frente a la realidad. Hay un personaje que dice, me importa, y hay otro que dice, no me importa. A mí no me importa lo que pase porque eso no tiene nada que ver conmigo. Fíjense bien en esto, no es suficiente que yo diga me importa algo si yo digo no me importa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona sin sabiduría, sin sentimientos, una persona básicamente instintiva que está actuando simplemente desde el instinto de supervivencia. A mí me importa una sola cosa, sobrevivir yo. Que hagan los demás para sobrevivir, eso no es problema mío. Ustedes, ¿qué nivel de desarrollo espiritual le asignarían a la persona que dice eso? Tendría poco desarrollo espiritual, ¿no es cierto?
Pero como estamos hablando de personas con desarrollo espiritual, vamos a quitar esto. Ahora, la persona, a mí me importa, tiene dos opciones. Partiendo del punto de que sí le importa, entonces, si eres, a mí me importa lo que está pasando y lo que está sucediendo al entorno de las personas, pero yo no sé. No sé por qué sucede, no sé cuál es la razón, el fondo de esto, no sé cómo solucionarlo tampoco. Esa es mi situación, pero a mí sí me importa. Entonces, ¿cuál de las anteriores opciones escogerías? Ser policía, ser médico porque está viendo pacientes, escogerías ser pedagogo o un profesor o un proceso de defensa, de seguridad, o escogerías un proceso de amor. ¿Cuál escojo si no sé? Creo que es obvio lo que escogería si no sé. Me pongo a enfrentar directamente a cambiar esto a la brava, me meto a policía, al ejército o simplemente no voy a cambiarlo. Pero voy a generar un proceso de defensa que me permita eventualmente tener más seguridad. Eventualmente, porque mientras más defensa haya, va a haber más fuerza del otro lado. Eso en el caso en que yo diga, no sé. Ahora miremos otro personaje, el que dice, a mí me importa, pero yo sé la razón del suceso. Eso sería un personaje diferente. Si a los dos les importa, solo que el uno no sabe la razón por la cual suceden los sucesos y el otro sí la sabe. Entonces, el que la sabe, ¿qué escogería entre estas cinco opciones? Escogería posiblemente la pedagógica y escogería la del amor. Casi que ni siquiera escogería la del médico. De pronto el médico dice, hombre, hay que ayudarle a las personas que están siendo víctimas de la guerra, pero prefiero ayudarle a los heridos antes que causar yo más heridos. Este todavía tiene un poco más de desarrollo espiritual porque dice, bueno, es mejor sanar una herida que causarla. ¿Entendieron el mensaje? ¿Entendieron este mensaje? Porque miren, dentro de este tipo de personajes que hablas, el maestro, que han trabajado un desarrollo espiritual, o incluso los que no, si vamos a llevarlo como a la vida real, miren, las personas que no han trabajado en un desarrollo espiritual, un desarrollo de conciencia de la sociedad en la que nosotros habitamos, esa persona solamente es yo, y es un egoísta. Y voy a poner este ejemplo, es básicamente esa persona que tira la basura a la calle conscientemente porque le importa un carajo eh, donde habita, ¿sí? Mientras que está el que medianamente consciente dice, no, esta basura me la voy a llevar hasta la casa y la voy a botar en mi casa. Entonces, es como que desde lo que yo conozco, desde lo que yo sé, cómo puedo aplicar para no hacerle daño al otro y no causarle más daño al otro, ¿sí? Espero entiendan este mensaje de acá. Entonces, fíjense bien lo que está pasando. ¿Desde dónde puede una persona que sí le importa tomar una decisión frente a una situación externa a él? La puede tomar desde dos puntos, desde la ignorancia o desde la sabiduría o desde algún punto intermedio de esos dos. Ya sabemos el resultado del que no sabe. Se mete de policía o a generar todo un sistema de defensas. No estudiemos este porque ya sabemos el resultado. Es decir, siempre va a encontrar entre más defensa, más fuerza yo haga, voy a encontrar más fuerza al contrario. Estudiemos el otro, que es el que no conocemos, el que sí le importa, pero sí sabe la razón por la cual está sucediendo algo. El que sabe dice esto. Ojo pues, todo suceso que enfrenta a un ser humano en el universo es un proceso pedagógico del diseño de su destino que necesita enfrentar para poder aprender a amar, para poder aprender a ser feliz. Por lo tanto, comprendo que es necesario el policía, es necesario el defensor y es necesario el médico, pero yo voy a trabajar es con el amor. Frente al tema, si es planteado en el entorno social o de trabajo, respeto y no intervengo. No digo nada, no se nota que sé. Antes aquí hay unas preguntas cuestionadoras. Dices, ¿qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos intentos? ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones difíciles?
¿A qué se refiere con esto? Y es que en las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida, nosotros normalmente lo que hacemos es resistirnos. Nos resistimos ante ese proceso, lloramos, pataleamos, preguntamos por qué, nos hacemos el estado de víctima y queremos voltear ese desarrollo pedagógico. Que recuerden que toda situación difícil que tú catalogas difícil en tu vida es una oportunidad de aprendizaje, es una pedagogía que te están entregando el universo. Supongamos que una persona te podría decir desde su bondad, yo no estoy interfiriendo, le estoy haciendo un favor a esos niños porque si ellos están sufriendo con esos problemas, yo los llevo a jugar al parque. Si eres el rector del colegio, tú le vas a decir, mire, entiendo su bondad, pero por favor no vuelva a interferir. ¿Qué pasa si todos los días la persona viene y hace lo mismo? No los deja aprender. Tú, como rector o dueño del colegio, ¿qué harías? ¿Le cierras las puertas o llamas a la policía? No lo dejas entrar porque está interfiriendo con tu trabajo. Eso es lo que hacen los maestros de ley cuando yo trato de hacer exactamente lo mismo. Pues eso es una cachetada, porque eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Trato de impedir las experiencias de las demás personas porque yo creo que son injustas. Pasa lo mismo con la persona que cree que el niño le colocaron un problema en vez de decir, el niño tiene un ejercicio. Piensa que es injusto que a los niños se les ponga problemas. A los niños no les ponen problemas, les ponen ejercicios. Nosotros en la vida no tenemos problemas, tenemos oportunidades. Si las llego a ver como problemas, ya me equivoqué. Y si yo digo que los demás tienen un problema y que yo se los voy a resolver, estoy jugando a la interferencia de un proceso pedagógico. ¿Eso qué genera? Genera todos los conflictos y todos los bloqueos que vienen hacia mí, porque yo no estoy aceptando el orden del universo, el diseño pedagógico, lo que cada quien necesita aprender y lo que yo necesito aprender. ¿Está claro lo que hacemos para interferir? Cuando hemos estado tratando de interferir, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida y quizás lo seguimos haciendo aún. ¿Cuál ha sido el resultado de esos intentos? ¿Qué han visto que pasa con eso? Trato de cambiarle los destinos a los demás, de asumir lo que necesita hacer cada uno de ellos, de echarme las cargas que a mí no me corresponden, de sufrir por los demás o sufrir con los demás. El resultado es una úlcera, un desgaste, un problema, sufrimiento, angustias, peleas. Y las personas y las circunstancias no cambian, siguen iguales porque ese no es el método. Sufrir por los demás se llama bondad y no sirve para nada. Sufrir con los demás se llama compasión y no sirve para nada. Compasión significa acompañar a los demás en su pasión. Con eso no le solucionas nada a nadie. Sufrir por los demás es lo que nos enseñó la cultura como ser bueno. Si tú no sufres, tú eres malo. Por lo tanto, para ser bueno necesitas sufrir. Esa es la ignorancia y ese es el proceso que hace el bueno. Se siente bueno sufriendo por otro y se siente bueno interfiriendo con su programa pedagógico, tratando de sacarlo de él. Cree que es bueno cuando le hace la tarea al niño. Eso es ser bueno. Él se siente bueno, pero no es bueno sino ignorante. Eso es exactamente lo que nos pasa y por eso es que encontramos bloqueos, dificultades y peleas porque me estoy yendo en contra del orden del universo sin saber. Si ya entendimos las dos primeras preguntas, ¿qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? Cuando digo muy difíciles, quiero decir que nosotros necesariamente enfrentamos dificultades porque las dificultades son parte del diseño pedagógico del universo. Ojo con lo que estoy leyendo acá. Pero cuando yo complico las dificultades es porque yo me fui en contra de la pedagogía. Una cosa es que yo tenga una tarea y otra cosa es que yo complique mi tarea. Las tareas son apenas las necesarias. Yo puedo complicarlas. Por terco, complico mi destino innecesariamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito aceptar la realidad de la vida, tanto de la mía como la de los demás. Aceptar la realidad significa aceptar la voluntad del Padre y no la mía. Y necesito aceptar las experiencias propias y ajenas y no interferirlas. Eso se llama no tener miedo a nada.
Aceptar la voluntad del Padre mientras yo tenga miedo, no estoy aceptando nada. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es empezar a trabajar en ustedes mismos, en nosotros mismos, para luego tener una excelente herramienta de servicio hacia los demás. Es inútil pretender servirle a los demás mientras yo no sepa cómo hacerlo. Eso es lo mismo que ir a pedir en un colegio el cargo de pedagogo cuando no tienes ni idea de enseñar nada y ni siquiera tú mismo sabes lo que podrías enseñar. Si una persona inocente, es decir, sin información, va a pedir el cargo de director pedagógico de un colegio, ¿qué le dicen? Mire, señor, qué pena con usted, pero es que usted no es idóneo. Entonces, cuando yo trato de hacer esto, en el universo los maestros de ley me dicen, usted no es idóneo. ¿Y cómo me lo dicen? No con palabras, con bloqueo. No puedo hacer. Esa es la respuesta. Si ustedes aspiran a fluir con el orden del universo, tengan en cuenta estas dos reflexiones. Escuchen bien. Lo único que necesitas cambiar está dentro de ti. Nada más necesitas cambiar. Lo que está fuera de ti es perfecto. Corresponde al orden del universo y a los diseños pedagógicos de la vida. Ese es el primero. El segundo, solo enfrentamos situaciones que no hemos comprendido ni aceptado previamente. Es decir, todo aquello que tú ya has comprendido y aceptado no tienes por qué vivirlo. Por eso, cuando una persona dice con total aceptación y comprensión, si sucediera esto, eso no me impediría ser feliz, eso ya no le va a pasar. A las personas que dicen lo que yo no aceptaría sería esto, les digo, es lo primero que te va a suceder. Cuando asesoramos parejas que se van a casar, les pregunto, ¿qué es lo único que no aceptarías de tu pareja? La persona me hace una pequeña lista de lo que no podría aceptar y le digo, será lo primero que te va a suceder porque lo que no aceptas es lo que necesitas aprender. Ojo a esto, lo que tú no aceptas en tu vida es lo primero que tú vas a aprender. Si la persona me dice, a mí no me gustaría en algunas situaciones, pero si llegaran a suceder, yo las comprendería y no serían un conflicto para mí. Le digo, no te van a suceder y no le sucederán. Si una persona por destino necesitara perder una pierna para aprender aceptación, miren, esta parte de acá les tengo que dar lo que se los dije como al principio, y es que al principio yo ya me había leído esto hace un tiempo, pero cuando me pasó lo de la fractura, yo otra vez volví y lo leí, porque yo no estaba aceptando la situación y yo estaba un poquito, ya les he contado que yo estaba un poquito loquita con mi mente, entonces yo dije, no, venga, 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 que esto no está bien, yo vamos a volver otra vez a leer esto y mire lo que dicen, que esto a mí me dijo como, ya, salga de ese bucle en el que está. Si una persona por destino necesitara perder una pierna para aprender aceptación, pero previamente dijera, no hay nada que pueda impedirme ser feliz, así me faltaran las dos piernas. Ya no necesita ese accidente o esa enfermedad, no la necesita porque ya la tiene aceptada. La necesitas mientras no la ha aceptado. ¿O porque creen que nos enfermamos los seres humanos? Porque es parte de un proceso pedagógico del universo, porque necesitamos aprender a no enfermarnos. En medio de mi proceso de la fractura, cuando todavía no nada que me operaban, yo tenía muchos miedos, solamente se crearon muchos miedos porque yo tenía miedo de perder el pie, yo tenía miedo porque como no me operaban, no me veía un médico, yo no sabía cómo mi hueso estaba sanando, qué iba a pasar con mi pie, qué iba a pasar con mi pierna. Entonces yo me imaginaba los escenarios más catastróficos, ya se imaginarán, y obviamente me daba mucho miedo. Habían momentos en los que yo pensaba, ¿y si me quedo sin pierna? ¿Y yo qué voy a hacer sin un pie? Y incluso hasta el punto de empezar a ver prótesis. Y cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, o sea, total. Si hubiera seguido vibrando, pensando en más en esto, posiblemente sí me iba a hacer realidad. Vamos a la siguiente reflexión y a concluir acerca de este tema. Quien comprende, acepta y obedece la voluntad del Padre, ya nada más tiene que aprender del sufrimiento.
Por eso es que se puede trascender el sufrimiento con la aceptación. Cuando tú aceptas la realidad tal cual es, sin sufrir ante ella, ya no tienes más que aprender del sufrimiento. Puedes continuar el resto de tu vida en paz y en armonía y entonces te llamas maestro humano en sabiduría. Ese es el título que le otorga la vida. Mientras yo sufra, no he terminado de aprender. Esto es un mensajote para empezar a trabajar en ello. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Que la única causa del sufrimiento es la no aceptación de la realidad del universo y de su pedagogía. Aprendimos que la única forma de aceptar algo es comprendiendo la ley que lo rige. Por eso es que necesitamos poco a poco ir comprendiendo que el universo está regido por leyes matemáticamente exactas y perfectas. Comprendimos también cuáles son los síntomas de la no aceptación. Son síntomas claros de sufrimiento, de angustia, de dolor, de estrés. Aprendimos cómo verificar que ya aceptamos algo porque se invierte el proceso interior. Hay paz, hay aceptación, entusiasmo, alegría, energía, se desbloquean las situaciones. Esos son los síntomas de que ya aceptamos y comprendimos. Aprendimos que la no aceptación trata de desorganizar los procesos pedagógicos del universo, por lo cual no nos enfrentamos con la ley y la ley evita que yo tenga ningún recurso para poder interferir, o sea, bloqueos. Finalmente, aprendimos que no sucede nada que haya sido previamente comprendido y aceptado. Una persona, escuchen esto, una persona que tiene aceptada la vida como una maravillosa oportunidad y que no sufre, no le pasa ninguna cosa que no sea satisfactoria, solamente cuando luchamos contra la vida nos hacemos correspondientes con situaciones complicadas y a veces complicadísimas. Pero esa es la no aceptación. Ella es la que produce ese resultado. Por favor, trabajen en su interior porque es la única forma de trascender espiritualmente. No lo digo yo, lo dice Gerardo Smeldin. El trabajo espiritual no lo puede hacer una persona por otra. Yo puedo compartir con ustedes las experiencias, las herramientas que yo he encontrado, pero el entrenamiento con esas herramientas y el uso de ellas depende de cada uno de ustedes. La única forma de obtener éxito es trabajando, es obteniendo resultados por nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente.